Muchas señales demuestran que estamos viviendo los últimos tiempos descritos en la Biblia. La humanidad está cada vez más corrompida. Las amenazas de grandes guerras son cada día más comunes. Los desastres naturales nunca acontecieron con tanta frecuencia. El hambre destruyendo ciudades enteras y nuevas plagas y enfermedades han surgido matando a millones de personas. Y todo eso fue profetizado por Jesús, llamándolo como el inicio de dolores. Conforme a lo que leemos en el capítulo 24 de Mateo, para aquellos que amamos a Dios, la cosa que debemos saber sobre el final de los tiempos es que esos acontecimientos significan la venida de Cristo y que estaremos con Él para toda una eternidad. Por eso, en vez de preocuparnos, debemos de vivir con la expectativa de que ese día va a llegar. Pero también al mismo tiempo debemos de vigilar. No es porque nosotros fuimos salvos por Jesús en la cruz y recibimos el don de la salvación, es que debemos de descuidarnos y de no preocuparnos por nuestra vida espiritual. Claro que no. Por eso hoy vamos a hablar sobre 5 pecados que el cristiano no puede cometer en el final de los tiempos, porque corre el riesgo de formar parte de ese grupo de personas que Jesús habla en el capítulo 7 de Mateo. Y vamos a ver lo que dice. El capítulo 7 del libro de Mateo. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El primer pecado que no debes de cometer, ni para el fin de los tiempos ni nunca, es la inmoralidad sexual. Basta con entrar a las redes sociales y ahí va a estar la inmoralidad sexual. Hombres y mujeres haciendo poses y con bailes súper sensuales para llamar la atención de muchas personas y engañar a otras. Yo sé que las redes sociales pueden ser de mucha bendición para nuestras vidas y también pueden ayudarnos a acercarnos al Señor, pero debemos de vigilar para no caer en tentación. Y aparte de las redes sociales, también tenemos la televisión, lo que es las series, las novelas, las películas, que nos hacen consumir ese contenido pecaminoso sin que nos demos cuenta. Ya sé que es imposible de que no podamos ver ese tipo de contenido, ya que si prendemos la computadora o la televisión y entramos a un sitio web o cualquier lugar, siempre se nos va a estar presentando ese tipo de inmoralidad frente a nosotros. Pero tú haces la elección si tú quieres alimentar eso y llenar tu mente de eso, o si decides rechazarlo. Yo sé que para muchos esto parece como algo bobo, que solamente es cosa de religiosas, pero no. Te quiero decir algo, todo eso va minando nuestra fe y va trabando nuestra vida espiritual, y cuando menos te lo imaginas, ya está frío espiritualmente, ya estás desagradando a Dios, porque la Biblia dice en el capítulo de Romanos que aquel que practica los deseos de la carne está desagradando al Señor. Entonces debemos de tener cuidado, porque el enemigo es astuto, y todo eso que viene a nuestra mente a través de nuestros ojos, si no lo rechazamos, va cambiando nuestra manera de pensar, y sin darnos cuenta ya estamos hablando como el mundo, pensando como el mundo y practicando los pecados que practica el mundo. Entonces yo creo que es hora de que vigilemos. De acuerdo con la Biblia, toda inmoralidad sexual es toda práctica que está fuera del patrón que Dios estableció. ¿Y cuál es ese patrón? Que el sexo fue creado por Dios para ser practicado entre un hombre y una mujer, pero dentro del matrimonio, con amor y respeto. Entonces todo lo que está fuera de ese patrón es inmoralidad sexual. Y nosotros debemos de recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que cuando practicamos algún tipo de inmoralidad sexual, estamos pecando contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo, y consecuentemente nos enfriamos en la fe y nos alejamos del Señor. Por eso debemos de vivir llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas, porque solo así podemos vencer la carne y resistir a las tentaciones. Y vale recordar que aparte de que nos enfriamos espiritualmente, la inmoralidad sexual trae muchas consecuencias para aquellos que las practican y también para quien está a su alrededor, como por ejemplo enfermedades de transmisión sexual, la pérdida de la confianza de las personas, embarazos no deseados, la destrucción de familias, vicios, sentimientos de culpa, abandono y muchos otros más. Y todo eso solo pasa porque las personas no pueden controlar sus impulsos sexuales y terminan dando mal testimonio, y muchas cosas negativas más pueden venir a sus vidas. Entonces, si tú estás cometiendo ese pecado,
Te quiero decir que Dios no solamente perdona a las personas que cometen o que practican la inmoralidad sexual, sino que también puede restaurar tu vida. Dios no quiere que seas esclavo de nada, y cuando tú te arrepientes y decides servirle de corazón, Jesús perdona tu pecado. También si una persona sirve al Señor y tiene cualquier ministerio, cualquier cargo en la iglesia, también puede caer en los peores pecados si ella no tiene cuidado. Mas Dios siempre está listo para perdonar y cambiar nuestra vida siempre que estemos dispuestos. Mas Dios siempre está listo para perdonar cuando nos arrepentimos y decidimos de corazón cambiar nuestras vidas. Ojo, pero eso no significa que tú puedes continuar haciendo lo que está mal. No significa que vas a pedir perdón y que todo va a estar bien. Tienes que entender que existen consecuencias de cada acto que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y la mayor consecuencia que tú vas a tener es que cada vez que tú entregues tu vida al pecado, se te hará muy difícil salir de él. Entonces vamos a tener cuidado. Cada vez que nos hundimos en el pecado, la tendencia de nuestro corazón es que se vuelve aún más duro. Yo te invito a que tengas cuidado y que vuelvas al Señor cuanto antes. La Biblia nos muestra 3 maneras que podemos vencer el pecado. Número 1, huyendo de las tentaciones. Yo sé que eso es mucho más fuerte que nosotros, pero la Biblia dice que debemos de huir de la apariencia del mal, y no solamente de la apariencia del mal. Entonces, no quieras enfrentar la tentación de frente porque no vas a poder. La segunda manera de vencer la tentación es resistirte a ella. Yo sé que parece fácil, pero en realidad es muy difícil. Para una persona que siempre está acostumbrada a caer en la tentación, que vive en el pecado tanto tiempo, se le hace muy difícil resistir la tentación. Y eso es porque ella perdió la costumbre de caminar con Dios. Ella está acostumbrada a vivir y a caminar en una vida mundana, entonces se le hará más difícil, y la lucha contra resistir la tentación y vencerla se le hará aún más difícil. Y en el tercer lugar, vas a tener que mirar a Jesús. Y es que no hay otra forma. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, es por medio de Jesús que tu fe comienza, y también es por medio de Él que tu fe es perfeccionada. Entonces, busca cada vez más al Señor, y yo tengo la certeza de que la victoria es tuya. Ahora vamos al segundo pecado, que es el pecado de la ganancia. El mismo Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Y cuando nosotros amamos el dinero, las cosas de Dios pierden importancia. Y si nos ponemos a analizar las peores cosas que suceden en el mundo, las mayores atrocidades son porque las personas aman el dinero. Y por causa del amor al dinero es que las personas matan, destruyen naciones, destruyen ciudades, destruyen familias. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y por qué debemos de tener cuidado con ese pecado? Es porque las personas, mientras más tienen, más quieren. Y para eso no miden esfuerzo. Ellas no se preocupan por ellas mismas, ni se preocupan por la persona que están a su alrededor. Mucho menos se preocupan sabiendo de que pueden perjudicar su relación con Dios. Algunas personas malinterpretan este pasaje de la Biblia diciendo que el dinero es la raíz de todos los males, y no es así. El dinero no es el problema. El problema es el amor que le toman las personas al dinero. El problema es cuando tu corazón se ancla en el dinero. Porque si vamos a analizar, el dinero es una bendición. Con el dinero tú compras tu comida, tú compras la ropa con que te viste. Con el dinero tú puedes ayudar a otras personas. Con el dinero tú puedes hacer la obra de Dios. Entonces, mientras más te desprendes del amor al dinero, más puede ser una bendición para esta generación. Entonces, ten mucho cuidado, porque estamos viviendo en una época donde el consumismo está muy acelerado. Las personas solamente quieren comprar, consumir para demostrarle a otros que ellos tienen. Entonces necesitamos lidiar con esa área, porque entonces puede ser que esa área nos esclavice. El tercer pecado es la ira sin control. Cuando miramos en algún sitio web o en la televisión, podemos ver que simples momentos de descontrol emocional hace que una familia sea destruida o sea perjudicada. Hace que eso destruya tu vida, y no solamente la tuya, sino de las personas que están a tu alrededor. La ira descontrolada es un pecado que el diablo está usando mucho en los últimos tiempos para destruir vidas y causar destrucción aún dentro de las iglesias. Pero te quiero recordar que la ira en sí no es pecado, porque la Biblia dice que es posible airarnos sin pecar. Y hay momentos en nuestras vidas en que por ciertas situaciones no podemos airar, pero sin pecar. Y el mismo Jesús se airó cuando encontró a los mercaderes negociando en el templo de su Padre. Entonces, el gran problema es cuando la ira viene de una manera descontrolada y prolongada. Y cuando la ira controla nuestras vidas, entonces nos alejamos de Dios. ¿Y por qué el cristiano debe tomar cuidado
con ese pecado en el fin de los tiempos es que cada día las personas están más ansiosas, las personas están mucho más preocupadas. El mundo a nuestro alrededor está turbado y las personas están desesperadas. Y yo digo que el desespero es un terreno fértil para el diablo. Porque cuando una persona está desesperada, ella no piensa. Entonces, el diablo lo que hace es que toma su mente y las personas hacen cosas horrorosas. Las personas se alejan de Dios porque están cegadas con ese pecado. Basta con que miremos los múltiples asesinatos por motivos banales. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé dominio propio. La Biblia cuenta que Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue tomado por una ira bastante grande. Después de que el profeta Samuel le había dicho que Dios le mandó a decir que iba a quitar o a retirar la bendición que Dios había derramado sobre él y que ya tenía un rey preparado y que era David. Entonces cuando Saúl supo eso, su corazón se llenó de ira, de enojo, de odio y por muchas veces intentó quitarle la vida. Y mira esto, Saúl conocía los mandamientos del Señor. Él sabía que el Señor no se estaba agradando de su comportamiento como rey y mucho menos de cómo estaba tratando a David. Pero aún así su ira era mucho mayor que su fe. Fue humillado por sus enemigos y terminó quitándose la vida al ver su propio ejército derrotado. Entonces, si no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, quien va a gobernar será el diablo. El diablo va a intentar contra nosotros, nos va a usar, va a causar división, destrucción y debemos de tener mucho cuidado con esto. Y tal vez te estés preguntando, ¿y cómo controlo la ira? Soy una persona que me estreso mucho y te puedo decir que solo existe una manera. Necesitas buscar a Dios en oración. Cuando surjan ese tipo de inconvenientes, ese tipo de problemas y que traigan a tu vida esa ira, debes de pedirle al Señor que te dé dominio propio, que te dé mansedumbre, porque esos son los frutos del Espíritu. Y también la Biblia ofrece algunos consejos para controlar la rabia. En primer lugar, tienes que entender cuánto Dios te ama. Tienes que tener el amor de Dios en tu corazón, porque cuando no tienes esa certeza, te vuelves en una persona vulnerable, una persona que no entiende su valor y que tiene complejidades e inferioridades. Entonces deja que Dios te demuestre cuánto te amas y luego tienes que perdonar a quien te hirió. No importa la ofensa en tu contra, no devuelvas con la misma moneda. Piensa antes de hablar. Y yo pienso que a medida que busques más del Señor, puedes vencer ese pecado. El cuarto pecado es la idolatría. La Biblia condena la idolatría, todo el mundo sabe eso. Pero muchas personas entienden mal el concepto de ese pecado. Entienden que solamente idolatría es adorar imágenes hechas de escultura, o sea, adorar a otro Dios que no es su Señor. Mas la idolatría es mucho más profundo y está mucho más disfrazado y es algo muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en la idolatría tú puedes colocar a alguien o algo antes que a Dios o por encima de Dios. Cuando la gente vio al pueblo de Israel haciendo becerros de oro e idolatrando una imagen, juzgaban mucho a ese pueblo. Pero debemos de entender que a través de la historia la idolatría nunca estuvo tan presente como en estos últimos tiempos, porque cada día más nosotros hemos visto a las personas idolatrando el dinero, los bienes materiales, sus propios cuerpos, sus cantantes, actores y celebridades. Y esto también es pecado, porque si tú guardas en tu corazón aquel contacto que tú sabes que no está bien, esa persona que tú tanto buscas en internet, eso se vuelve un ídolo, porque tú dejas de servirle al Señor por eso. Entonces puede que sin darte cuenta tú estés cometiendo el pecado de la idolatría. Entonces yo quiero en este momento invitarte a hacer una gran reflexión. ¿Existe algo o alguien en tu vida que le estás dando más valor que al Señor? ¿Le has dedicado más tiempo a esa cosa o a esa persona más que a Dios? ¿Por cuánto tiempo te quedas pensando en eso durante tu día? Debes saber que tu comunión con Dios debe estar por encima de todo y de todos. Así que ten mucho cuidado porque la Biblia condena la idolatría. Quiero leerte este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 22 del 13 al 15 y dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces no podemos nunca arrodillarnos delante de una estatua y muchas veces colocamos nuestra esperanza y nuestra confianza en cosas o en alguien que no es Dios, como la estabilidad financiera y incluso hasta nuestras familias. Entonces debe de saber que Dios no divide, no comparte su gloria con nadie. Por eso pon al Señor en primer lugar y Él añadirá a tu vida todo lo que necesites. Y el último pecado es el egoísmo. ¿Alguna vez alguien te dijo
que el mundo no gira alrededor de ti. Si es así, es porque probablemente tú estás teniendo un comportamiento egoísta. El egoísmo hace que las personas solamente se centren y se preocupen en ellos mismos y no en las personas que están a su alrededor. Y tal vez piensas que estoy exagerando al colocar este tipo de pecado en esta lista, cuando hay muchísimos otros pecados más graves, ¿verdad? Pero yo te garantizo que el egoísmo es la base de todo. El egoísmo es lo opuesto al amor. Muchas personas piensan que lo opuesto al amor es el odio, pero no, porque el amor da, el amor ofrece, el amor sirve, pero el egoísmo no. El egoísmo quiere todo para sí. Y por causa del egoísmo mucha gente hace brujería, magia negra, mucha gente miente, se quita la vida, le quita la vida al otro, sienten envidia. Entonces debemos de tener cuidado, porque Jesús nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Y la Biblia dice algo muy grave, que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, somos asesinos. Si odiamos a nuestros hermanos, estamos cometiendo el mismo pecado que una persona que le quite la vida a otra. Entonces nosotros somos llamados a amar, a demostrar amor, a orar unos por otros. Porque de nada sirve que yo vaya a la iglesia y ore cuando tengo odio, cuando no pienso en mi hermano, cuando solo tengo egoísmo. Y si dejamos que el egoísmo tome nuestro corazón, nos vamos a hundir en el pecado y vamos, por ende, a perder nuestra relación con Dios. En el libro de Génesis vemos que Adán tenía 2 hijos, Caín y Abel. Uno era agricultor y el otro era pastor. Entonces Adán siempre le inculcaba de que deberían de hacer sacrificio al altar que él tenía. Los dos, Caín y Abel, eran muy diferentes, porque el más viejo era orgulloso y egoísta y el otro era una persona humilde. La Biblia dice que Abel era un pastor de ovejas y siempre le ofrecía al Señor lo mejor de su rebaño, en contrario que Caín. Caín era agricultor y todas las mejores frutas y los frutos lo tomaba para sí y los demás era que le ofrecía al Señor. Dios vio que Abel lo honraba con lo mejor que él tenía y aceptó su ofrenda. Sin embargo, rechazó la ofrenda de Caín. Entonces la Biblia dice que su hermano se quedó con tanta rabia que él mató a Abel. Así que mira como ejemplo la consecuencia de ese pecado. Si tú encuentras que solamente tú tienes que ser bendecido, que solamente tú tienes que ser aceptado, estás muy mal. Tienes que alegrarte con lo que se alegran y celebrar las victorias de los demás. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres. Entonces, mi último consejo es que siempre que veas a alguien siendo bendecido por Dios, pídele al Señor que no deje que el egoísmo entre a tu corazón y que tú puedas alegrarte con esas personas y honrarlas.